Shalom, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente junto a ustedes para continuar entonces con nuestro estudio, ¿verdad?, de homilética. Y hoy vamos a hablar sobre las divisiones y subdivisiones de un sermón, ¿ya? Ese va a ser nuestro tema hoy, ¿ya? Así que vamos a estar hablando acerca que viendo, ¿verdad?, que el sermón demanda entonces divisiones y subdivisiones. Específicamente, ¿verdad?, esto se encuentra ya en la página número 8, ¿ya? Para que ustedes puedan ver ahí entonces en su material, página número 8. Vamos a ver entonces que el sermón demanda divisiones. Y cuando hablamos de divisiones, ¿verdad?, estamos hablando del cuerpo del mensaje, ¿ya? Aprendimos, ¿verdad?, que un mensaje tiene que tener un propósito, tiene que tener un tema, ya un texto, introducción, y ahora vienen las divisiones, el desarrollo ya de ese tema, ¿verdad?, o de ese mensaje que el Señor a usted le ha entregado, ¿ya? Dice, entre la introducción y la conclusión a manera de disyuntiva, encontramos el cuerpo del sermón, el esqueleto, el armazón, el bosquejo o cláusulas que ayudan al predicador a mantenerse en su tema y a comunicar organizadamente, ¿ya? Las divisiones, ¿verdad?, y subdivisiones nos ayudan a mantener, ¿verdad?, nuestro mensaje organizado, ¿verdad?, en un solo tema. Eso lo vamos a estar viendo entonces a medida que vamos avanzando, ¿ya? No basta con tener en un sermón una serie de buenos pensamientos si los mismos no están intercalados y en sucesión al desarrollo del asunto. Cuando estos pensamientos se organizan conforme al pasaje bíblico o al asunto, nace desde luego el bosquejo. El bosquejo es doble. Primero, se hace un bosquejo simple con las divisiones o ideas principales. Segundo, se hace un bosquejo ya elaborado con las subdivisiones. Por lo tanto, el bosquejo no es otra cosa sino las divisiones sugeridas por un pasaje bíblico o asunto. ¿Ya? Bien. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad?, las divisiones son los puntos principales de nuestro mensaje. Y las subdivisiones vienen siendo los comentarios, ¿verdad?, de las divisiones principales, como lo vemos acá en el siguiente ejemplo, ¿ya? Tenemos acá, ¿verdad?, un propósito evangelístico basado en Hechos, capítulo 16, verso 31. Vamos a buscar ese texto, ¿ya? Hechos, capítulo 16, ¿ya? Dijimos el versículo 31. Ya vamos a ver el versículo 31 entonces. A ver de qué nos habla ese versículo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? O perdón. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya? Señores, ¿qué debo hacer, verdad, para ser salvo? Entonces, eso es basado en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Vamos a colocar entonces acá este versículo, ¿ya? Y en este texto, ¿verdad?, vamos a crear entonces un sermón temático, como lo vamos a estudiar después también. Vamos a hablar hoy acerca del sermón temático. Hechos, capítulo 16, versículo 31, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, ¿verdad?, que se hace acá, ¿verdad?, vamos a basar nuestro mensaje, ¿ya? Hechos capítulo 16, verso 31. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, basado en esta pregunta, vamos a darle dirección a nuestro mensaje. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Propósito evangelístico, ¿ya? El propio tema, ¿verdad?, no hace ver esto, que es un sermón, ¿verdad?, evangelístico. El texto, Hechos capítulo 16, verso 31, tenemos la introducción, siempre hay que dejar un espacio, siempre en su mensaje dejen, ¿verdad?, 5 o 6 líneas para poder crear la introducción, ¿ya? ¿Qué debemos para ser salvos? Ahora vienen las divisiones entonces principales. Primero, confesar con nuestra boca a Jesús, ¿ya? Primera división, punto principal. Esto es lo que se anuncia cuando se predica. Ya anunciamos, ¿verdad?, el tema, pero también a medida que vamos desarrollando el mensaje, como primer punto, ¿verdad?, como segundo punto, como tercer punto, vamos anunciando, ¿ya? Confesar con nuestra boca a Jesús. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Tener fe. Y tercero, arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre las divisiones principales van apoyadas con textos bíblicos que tienen que ver con el tema, ¿ya? Como Romanos 10:9, ¿ya? Romanos 10:9, veamos Romanos 10:9.
Vamos allá, ya. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo número 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que ver, ¿verdad?, con confesar con nuestra boca a Jesús. Tiene que ver con el tema. Los textos que refuerzan las divisiones principales, ¿verdad?, que están en las subdivisiones, estas son las subdivisiones, ¿ya? Tienen que ver con el tema, ¿ya? Bien. Dice acá, todo bosquejo consta de divisiones principales y de subdivisiones, ¿ya? Entonces, estas son las divisiones principales, que es el desarrollo del tema, de este tema, ¿ya? Estas son las divisiones principales que están siempre caracterizadas o representadas con números romanos. Ahí tiene 1, 2, 3, ¿ya? Las divisiones principales pueden ser de 3 puntos, ¿verdad?, hasta 4, hasta 5, 6 puntos, ¿ya? Dependiendo de lo que Dios a usted le dé o le revele. Lógicamente que yo recomiendo, ¿verdad?, no más de 4, porque más de 4, ¿verdad?, ya se torna cansativo. Ya un mensaje que dura más de 40, 45 minutos, ¿verdad?, se torna cansativo para los hermanos que están oyendo. A menos que usted sea un gran predicador, ¿verdad?, diestro, ya en la palabra, y que Dios realmente lo lleve a predicar 1 hora, hora y media, ¿ya? Dice, todo bosquejo consta de divisiones principales y subdivisiones. Las divisiones principales son como 3 avenidas que convergen en un mismo punto. Las subdivisiones son como aquellas que terminan en una misma avenida. Las divisiones principales se deben enunciar con números romanos y se deben leer o pronunciar, ¿ya? Lo que dije yo anteriormente, ¿verdad? Cuando usted dice, bueno, en primer lugar, hermanos, vemos aquí, después cuando está terminando la primera división, ¿verdad?, en segundo lugar vemos, y en tercer lugar, ¿verdad?, o el punto número 1 o el punto número, se va anunciando, ¿ya? Como también se anuncia el tema al inicio del mensaje. En la introducción puede ser, ¿verdad? Ahí usted, como Dios le haga sentir. Y las subdivisiones, ¿verdad?, son hechas con números arábicos. 1, 2, 3. ¿Ya? Como lo vemos acá, ¿verdad?, en el ejemplo que yo les mostré. ¿Ya? Acá están las divisiones principales con números romanos, ¿ya? Subdivisiones con números arábicos, ¿ya? Siempre reforzando la idea, los textos bíblicos, ¿verdad?, de la división principal, ¿ya? Las características del bosquejo, ¿ya? A esto le llamamos bosquejo nosotros, ¿ya? Al tema, ¿verdad?, y el desarrollo de las divisiones principales. Todo esto se le llama bosquejo. Cuando hablo bosquejo estoy hablando de esto, ¿ya? ¿Qué características tiene que tener este bosquejo, ¿ya? O este sermón. Todo bosquejo se debe caracterizar por ciertos principios. En la homilética siempre se ha usado el esqueleto, imagen del bosquejo. No creo que haya otra figura más apropiada que esta, ¿ya? O sea, en la homilética se le llama a esto, ¿verdad?, bosquejo. Siempre se ha utilizado ese término, ¿ya? O esqueleto del sermón. En el esqueleto se descubre unidad, proporción, simetría, progreso y propósito. Ningún hueso del esqueleto humano está donde está por ocupar un lugar. Lo mismo tenemos que decir de las divisiones de un sermón o bosquejo. Para ser más específico, describiré cada una de las características del bosquejo. Primero, el bosquejo, ¿verdad?, del sermón tiene que tener unidad. Aunque un bosquejo puede tener 2 divisiones, 3 o más, en realidad el sermón es un solo asunto, como vemos en el ejemplo acá, ¿ya? Hay unidad entre las divisiones principales y el tema que yo anuncié. ¿Qué debemos para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Primero, confesar con nuestra boca a Jesús, ¿ya? O sea, al confesar a Jesús con nuestra boca, ¿verdad?, estamos siendo salvos. O sea, tiene que ver con el tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque las divisiones son el desarrollo del tema, de lo que yo estoy enunciando primero como tema, ¿ya? En segundo lugar, tener fe, tiene que ver con la salvación. Arrepentir nuestros pecados, tiene que ver, o sea, hay una unidad entre el tema y las divisiones, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy acá hablando de la salvación, yo no puedo hablar acá de la oración, porque no tiene nada que ver con la salvación, ¿ya? No puedo hablar del ayuno, no tiene nada que ver con la salvación, ¿ya? Yo para ser salvo tengo que confesar con mi boca a Jesús, tener fe y arrepentirme de mis pecados, o sea, está todo unido, ¿ya? Ustedes tienen que fijarse en eso. Proporción. El bosquejo le permite al predicador distribuir su tiempo de manera proporcionada a cada división, ¿ya? O sea, esto aquí, ¿verdad?, usted más o menos le va a dar una proporción de cuánto usted más o menos va a hablar, de cuánto su mensaje aproximadamente, ¿verdad?, va a durar,
Ahora, consejo que doy yo cuando usted comienza a predicar sus primeros sermones. No se preocupe cuánto va a hablar. Ya si su mensaje es 10 minutos, predique 10 minutos. Fue lo que el Señor le entregó. Si su mensaje es 15 minutos, deje, ¿verdad? Y predique 15 minutos. Porque Dios puede hacer grandes cosas en 10 minutos, en 15 minutos, como en 30 minutos. La verdad, las cosas es que el tiempo no importa tanto. ¿Ya? Pero aquí le va a dar una proporción de cuánto usted más o menos va a predicar en cada división, cada punto. ¿Ya? Simetría. Por simetría se quiere decir que una división sea hermana a la otra e hija de un mismo asunto. O sea, si ustedes se fijan acá en este bosquejo hay simetría, hay unidad de propósito, porque hay una simetría, ¿verdad? Hay una unidad en cada división, ¿ya? Y eh, hay una coherencia entre el tema y lo que se está hablando, ¿ya? Entonces, el bosquejo tiene que tener esto, unidad, simetría, ¿ya? Siempre tiene que estar unida con el tema principal. ¿Amén? Esas son las características que tiene que tener el sermón. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo. Tema, la sangre de Cristo, basado en Romanos capítulo 3, verso 23 al 26. Y acá vemos las divisiones principales, la sangre de Cristo, la satisfacción de Dios, la sangre de Cristo, la confianza del cristiano, la sangre de Cristo, nuestra victoria sobre el diablo. Se da cuenta que cada división, y aquí no estoy, ni siquiera tengo las subdivisiones hechas acá, ¿ya? Pero tengo las divisiones principales, ¿ya? Cada división tiene que ver con el tema. El tema principal es la sangre de Cristo. Entonces yo hablo de la sangre de Cristo del principio al fin. Hay una simetría, hay un propósito, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, la fe, basado en Hebreos 11:6. La fe necesaria para salvación, primer punto. Segundo punto, la fe necesaria para vencer. Tercer punto, la fe necesaria para recibir las promesas. Unidad, propósito, entre las divisiones principales y el tema, ¿ya? Ahora, si usted sigue las reglas de homilética que yo le he enseñado, ya que usted ha aprendido acá a través de este curso, usted se va a tornar, ¿verdad?, un predicador extremadamente bíblico, ¿ya? Extremadamente bíblico. ¿Por qué? Porque el mismo bosquejo, ¿verdad?, ya lo va a llevar a usted a meterse en la Biblia, a estudiar la Biblia y buscar pasajes bíblicos. Por lo tanto, su predicación, ¿verdad?, va a ser una predicación extremadamente bíblica, ¿ya? Y si usted quiere crecer, ¿verdad?, en conocimiento, ¿verdad?, necesariamente se va a tener que meter en la Biblia a leer, a estudiarla, ¿verdad?, y a buscar los pasajes que apoyen, que den apoyo, ¿verdad?, a las divisiones principales, ¿ya? Bien, vamos a ver los primeros tipos de sermones. Entendido, ¿verdad?, lo que es una división y subdivisión, vamos a hablar ahora de los tipos de sermones, ¿ya? Existen los sermones temáticos, existen, ¿verdad?, los sermones textual analíticos y existen los sermones expositivos. Hoy vamos a ver los sermones temáticos. ¿Qué son los sermones temáticos, Pastor Alejandro? Los sermones temáticos, ¿verdad?, es aquel cuyas divisiones son sacadas del tema o del asunto, no salen del texto. Si bien es cierto, ¿verdad? El texto me da el tema, ¿ya? Me da la idea de lo que voy a hablar, ¿ya? Perdón, pero las divisiones, ¿verdad? El desarrollo ya del mensaje no salen del texto, sino del tema que voy a tratar. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo. Tema, el poder del evangelio basado en Romanos capítulo 1, verso 16, donde Pablo dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. Está hablando ahí del poder del evangelio, ¿ya? Y las divisiones, ¿verdad? Yo las creo. El poder del evangelio. El evangelio tiene poder, ¿ya? ¿Tiene poder para qué? Siempre esas preguntas tienen que estar en nuestra mente. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué tiene poder el evangelio? El evangelio tiene poder para sanar. Primera división. Segundo, el evangelio tiene poder para libertar. Tercera división, el evangelio tiene poder para restaurar. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces yo he creado, ¿verdad?, aquí un sermón temático, ¿ya? Y he sacado las divisiones del tema. El texto me ha arrojado, sí, el tema, me ha dado el tema, ¿ya? Pero mis divisiones principales yo las he sacado, ¿verdad?, del tema, no han salido del texto. Vamos a ver otros ejemplos más, ¿ya? Vamos a crear acá otros ejemplos más. Voy a crear acá otro ejemplo para que ustedes vayan entonces entendiendo mejor, ¿ya?
lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo de sermones temáticos cuyas divisiones, ¿verdad? Y desarrollos salen del tema y no del texto, como el sermón textual que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Después. Ya, vamos a ordenar acá entonces. Bien, vamos entonces con nuestro primer ejemplo. Vamos a Juan, Evangelio de Juan. Vamos allá, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16, que es muy conocido, ¿verdad? Por todos ustedes. ¿Ya? Juan 3:16. Lo colocamos acá entonces. Va a ser nuestro texto que vamos a escoger. ¿Ya? Juan capítulo 3, versículo 10, perdón, 16. Lo vamos a colocar acá entonces. ¿Ya? Lo vamos a colocar con rojo para que se destaque más. Ya, lo vamos a agrandar un poquito. 24 le vamos a colocar. Ahí está. Bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Después de yo leer este texto, ¿verdad? 2, 3 veces, entonces llego a la conclusión de que este pasaje, ¿verdad? Me está hablando del gran amor de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, coloco acá como propósito, ¿ya? Evangelístico, que lo voy a compartirlo con personas que no conocen a Dios, mostrarles del amor de Dios, ¿verdad? Hablarle a ellos del amor de Dios, ¿ya? A propósito evangelístico, ¿ya? El tema va a ser, ¿ya? El gran amor de Dios, ¿ya? Ese va a ser mi tema. El texto, entonces, siempre tiene que ir el texto, tienen que anunciar el texto, Juan capítulo 3, verso 16, ¿ya? Dejo espacio para la introducción del mensaje, ¿ya? Introducción. Siempre dejo 3, 4 líneas para hacer la introducción, tienen que dejar un espacio, ¿verdad? Por eso es que primero hagan el bosquejo en hojas, ya no lo escriban directamente en el computador, háganlo hoja, ¿verdad? Para que así ustedes puedan corregir, ¿verdad? Dejar los espacios necesarios y siempre con dos tipos de lápiz, ya de color, ya, para que destaquen los puntos principales y el tema. Tema: el gran amor de Dios, basado en Juan 3:16, propósito evangelístico. La introducción, dejo el espacio, primera división. Comienzo a desarrollar mi mensaje. El tema, ¿verdad?, es el gran amor de Dios. ¿Ya? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Ya? El amor de Dios es inmenso. Vamos a poner acá. El amor de Dios es inmensurable. ¿Ya? Es inmenso. Mira lo que dice Juan. De tal manera. Yo estoy sacando la división del tema, no del texto. ¿Ya? Pero el gran amor de Dios, ¿verdad? Es inmensurable, es inmenso. ¿Ya? Entonces ahí tengo la primera división. ¿Ya? Es inmensurable el gran amor de Dios. Ahora tengo que hacer la subdivisión, tengo que apoyar lo que estoy diciendo, ¿verdad? De eh, la primera división. Tengo que buscar un texto, ¿verdad? Que muestre, que pruebe, ¿verdad? Que el amor de Dios es inmensurable. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ahí puedo, ¿verdad? Utilizar las herramientas que me da Internet, ¿verdad? Puedo buscar, ¿verdad? Como apoyarme acá, ¿verdad? El amor de Dios, un texto, ¿verdad? Que me ayude, inmenso, inmenso. El amor de Dios es inmenso, entonces yo busco acá, ¿verdad? Un texto que me apoye en lo que yo estoy, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? ¿Ya? El amor de Dios es inmenso, ¿ya? Busco un texto, ¿verdad? Que muestre que el amor de Dios es inmenso, ¿ya? O puede ser también Juan, puedo utilizar también Juan capítulo 3, verso 16, ¿ya? Juan 3, ¿ya? Donde Juan dice, ¿verdad? Eh, Dice que veamos lo que dice acá. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ya? O sea, puedo utilizar el mismo versículo 17 para mostrar, ¿verdad?, de que el amor de Dios es inmensurable. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el interés de Dios, ¿verdad?, es salvar al mundo entero.
a todas las personas, alcanzar a todas las personas. Entonces, eso me muestra, ¿verdad?, de que el amor de Dios es inmensurable. Por lo tanto, aquí ya tengo, ¿verdad?, un versículo que apoya lo que yo estoy diciendo en mi primer punto de la división. Juan 3:17. A ver, lo colocamos entonces aquí. Juan capítulo 3, verso 17. Ahí está. ¿Ya? Segunda división. ¿Ya? El amor de Dios es sacrificial. ¿Ya? Sacrificial. ¿Por qué sacrificial? ¿Ya? O sacrificado. Porque se sacrificó por nosotros. ¿Ya? Él vino a morir por nosotros en la cruz. ¿Ya? Y ahí podemos apoyarlo con ese texto que dice Cristo Jesús murió por los pecadores. En esto Dios muestra su amor, ¿ya? En que siendo un pecador, Cristo Jesús murió, ¿ya? Por los pecadores. Eso está, Cristo Jesús murió, ¿ya? Por los pecadores. No se sienten mal, ¿verdad? Si de repente no se acuerdan de los textos bíblicos y tienen que recurrir a internet, ¿verdad? Para buscar, colocar la frase. Hay que aprovechar esta herramienta que Dios nos da, ¿verdad? ¿Ya? Dice acá, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice que Él murió una sola vez, el justo por los injustos. O sea, Él se sacrificó por nosotros. Entonces podríamos usar 1 Pedro 3:18 como subdivisión de la segunda división. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Ya? Por último, ¿verdad? Tercera división. ¿Ya? El amor de Dios, ¿ya? Es, dijimos, inmensurable, sacrificial, ¿ya? El amor de Dios, ¿verdad? Es incomprensible. Comprensible. Incomprensible, porque no sé, a ver, no se entiende cómo Dios, ¿verdad?, puede morir por un asesino. Cómo Dios puede morir, ¿verdad?, por una prostituta. Cómo Dios puede morir por un drogadicto. O sea, es incomprensible a la mente, ¿verdad?, humana. ¿Ya? Pero Dios muestra su amor, ¿verdad?, en que siendo un pecador, Cristo Jesús, dice la palabra, murió por nosotros. El amor de Dios es incomprensible. Es como el ancho mar, ¿verdad? Es muy grande. ¿Ya? Entonces es incomprensible. Jesús viene y muere por el hombre malo. Jesús viene, ¿verdad? Y muere por por el pecador, por aquel que es aborrecido. ¿Ya? Y ahí podemos utilizar, ¿verdad?, ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando Dios llama, ¿verdad?, a Mateo. ¿Ya? Y que Mateo no era muy querido, ¿verdad? Que Mateo era un cobrador de impuestos. Jesús llama a Mateo, ¿ya? ¿Ya? Esto está en Lucas, capítulo 5. Ahí ustedes pueden colocar, ¿verdad? Después de que Jesús se fue de aquel lugar, en el camino, y vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Dice, ese mismo día Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Y algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esta gente mala? Miren, o sea, los propios fariseos reconocían, ¿verdad? Y sabían que esta gente era mala, gente que cobraba impuestos, eran mal vistos, ¿verdad? Pero Jesús comía con ellos. Jesús, ¿verdad?, venía a salvarlo a ellos. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que el amor de Dios es muchas veces es incomprensible, incomprendido. ¿Ya? Entonces ahí podemos utilizar, ¿verdad? Lucas capítulo 5, verso 27 al 30. ¿Ya? Colocamos acá entonces la subdivisión, Lucas capítulo 15, versículo, dijimos, ¿cuál era? Versículo 27, versículo 27 al 30. Que ustedes no solamente pueden colocar en la subdivisión, en la explicación de las divisiones principales, no solamente pueden colocar un texto bíblico, pueden colocar hasta dos, tres, reforzando la idea.
y entrando y desarrollando en su predicación, hablando sobre esto. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿verdad?, lo que es un sermón temático. En el sermón temático, como dije, el texto me da la idea, pero las divisiones, el desarrollo, ¿verdad?, salen del tema, ya del tema. El gran amor de Dios, ¿ya? El amor de Dios es inmensurable. Segundo punto, el amor de Dios es sacrificial. Tercer punto, el amor de Dios es incomprensible. Fíjese ustedes que hay una lógica, fíjese ustedes que hay un propósito, hay un orden, ¿ya? Yo empiezo hablando del amor de Dios y termino hablando del amor de Dios. Ese, ¿verdad?, es la secuencia, hay una secuencia, ¿ya? Que es lo que ustedes tienen que preocuparse. Por eso yo les vuelvo a repetir, ¿verdad? Si ustedes predican bajo esta regla homilética, ustedes se van a volver predicadores muy bíblicos y muy ordenados, ¿ya? Y quienes lo están escuchando, quienes lo están oyendo, ¿verdad?, van a entender y les va a quedar grabado lo que ustedes predicaron, lo que ustedes hablaron, ¿ya? Porque predicaron bajo un orden, bajo una lógica. Amén. Bien, veamos otro ejemplo. Estamos viendo el ejemplo, ¿verdad?, de los sermones temáticos. Vamos a borrar acá entonces, ¿ya? Y vamos a crear entonces otro ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla entonces un sermón temático, ¿ya? Un sermón temático. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver acá entonces, tengo algunos ejemplos acá yo. Vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 3, versos 7 al 8. Vamos allá, abramos nuestra Biblia, Génesis capítulo 3, versos 7 al 8. A ver, veamos. Génesis capítulo 3. El capítulo 3, ¿verdad? No, este pasaje nos habla acerca de la caída del hombre, ¿ya? ¿Ya? Génesis capítulo 3. Vamos a achicar un poco acá. Va a ocupar más espacio que el otro, ¿ya? Colocamos acá entonces Génesis capítulo 3, versos 7 al... Ya, es el texto que vamos a utilizar entonces para este sermón. Dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Miren, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Ya? Si yo, ¿verdad?, estudio y abordo este texto 3, 4, 5 veces, lo leo, lo vuelvo a leer, incluso puedo apoyarme con comentarios bíblicos, ¿ya? Para poder entender mejor, ¿verdad? Puedo darme cuenta, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado. Entonces ahí yo ya tengo el tema, ¿ya? Puedo hablar, ¿verdad?, sobre las consecuencias del pecado. Ese va a ser mi tema, ¿ya? Recuerden que estamos viendo sermones temáticos, las consecuencias del pecado, ¿ya? Ellos pecaron, ellos comieron del fruto prohibido y esto trajo, ¿verdad?, consecuencias, las consecuencias del pecado. Propósito, ¿verdad?, podría ser doctrinal, ¿ya? Doctrinal, porque me va a enseñar, ¿verdad? ¿Ya? Si bien es cierto, no toca directamente la doctrina del pecado, ¿verdad?, pero va a enseñar cuáles son las consecuencias del pecado. Por lo tanto, es un mensaje con propósito doctrinal, ¿ya? El texto, como dijimos anteriormente, Génesis capítulo 3, versos 7 al 8. ¿Ya? Acá está la introducción, dejo el espacio para después. Recuerden que la introducción es lo último que se prepara. ¿Ya? Siempre dejen el espacio en la hoja. ¿Ya? Bien. Primera consecuencia. ¿Ya? Basado en el tema de las consecuencias del pecado y estudiando, ¿verdad? Recuerden que las divisiones no salen del texto, salen del tema, ¿ya? De primera consecuencia, desasosiego del alma, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Turbación, ¿ya? O sea, cuando la persona, ¿verdad?, peca, tiene desasosiego, ¿verdad? O tiene turbación en el alma, ¿ya? Desasosiego del alma, turbación, ¿ya? Ellos pecaron
y su alma perdió la paz que solo Dios puede dar. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad?, turba a la persona. Ya el pecado hace con que nosotros, ¿verdad?, que hemos descolocado, salimos de la posición en la cual Dios nos colocó, ¿verdad?, y perdemos la paz que solo Cristo, ¿verdad?, puede dar. Amén. Entonces, desasosiego del alma. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en otro ejemplo, ¿verdad?, el caso de Saúl, yo podría colocar como su división para apoyar lo que estoy diciendo, ¿verdad? El caso de Saúl dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, ¿por qué era atormentado, verdad? Él era atormentado porque él desobedeció a Dios, porque él, verdad, no cumplió la voluntad de Dios. Vamos a ver. Dice Saúl atormentado, ya, por un demonio, ya. Y vamos a 1 Samuel, capítulo, aquí podemos utilizar, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 al 16, ¿ya? Dice, y el espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Entonces podemos utilizar, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, solamente el verso 14, ¿ya? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O sea, poner el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Saúl, ¿verdad?, pecó contra Dios y esto trajo una consecuencia. Él perdió la comunión con Dios. Él pasó a tener, ¿verdad?, desasosiego, o sea, pasó a tener turbación, ¿ya? Por lo tanto, yo apoyé la idea, reforcé la idea de la primera división, ¿verdad? Amén. Y la primera división tiene que ver con el tema, las consecuencias del pecado. ¿Ya? Segunda consecuencia, ¿ya? Recuerden que el tema es las consecuencias del pecado y que mis divisiones, ¿verdad? Mis divisiones no salen del texto, salen del tema. Recuerden que esto es un sermón temático. ¿Ya? Segunda consecuencia, eh, lleva a una pendiente peligrosa. ¿Ya? ¿Ya? O sea, lleva a una pendiente peligrosa. ¿Ya? Es como esto, una bola de nieve. ¿Ya? Acá le pongo como ejemplo bola de nieve. ¿Ya? La bola de nieve, sabemos, ¿verdad? Comienza chiquitita como una bola, ¿verdad? Pero a medida que va cayendo, ¿verdad? Se va transformando en una bola inmensa, ¿verdad? Y puede producir, ¿verdad?, una avalancha. Así es el pecado. Comienza como algo insignificante, ¿verdad? Como algo chico, que fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿ya? Una simple mordida, ¿verdad?, a un fruto que Dios le había dicho que no comieran, ¿verdad? Pero esto trajo como consecuencia todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, el pecado, ¿verdad?, lleva a una pendiente peligrosa. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en el ejemplo de 2 Samuel 11:4. Para reforzar la idea aquí en la subdivisión, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Veamos lo que dice ahí. Segunda Samuel 11:4. El caso de David cuando peca con Betsabé. ¿Ya? Segunda Samuel, capítulo 11. ¿Ya? Versículo 4 dice, y Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este cuando David envió mensajeros a que le trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella, después de eso de ella se volvió a su casa. Y Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. O sea, imagínense usted, ya, problemón para David, la mujer quedó embarazada, ¿verdad? Él tomó una mujer que no era su esposa, ¿ya? Comenzó como algo, ¿verdad?, simple, ¿verdad? Ya él se acostó con ella, pero se transformó en una tremenda bola de nieve, en una avalancha. Entonces, el pecado, ¿verdad? La segunda consecuencia del pecado es que lleva una pendiente peligrosa, ¿ya? Fíjese usted que todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con el tema, ¿ya? Y que las divisiones no están saliendo del texto, sino del tema, del propio tema, ¿ya? Eh, tercera consecuencia, ¿verdad?, del pecado, aparta del favor de Dios. ¿Ya? O sea, el pecado, ¿verdad?, me aparta a mí del favor de Dios. Ahí para reforzar la subdivisión, ¿verdad? Para la subdivisión yo refuerzo la idea de la división principal, Isaías capítulo 51, versículo número 2. Veamos Isaías 51, 2 si tiene que ver o no, si refuerza la idea de mi división principal, ¿ya? Isaías 51, 2, veamos. Isaías 51, perdón, 51.2. Dice,
Verso 2. Piensen en su antepasado Abraham y en Sara, quien los dio a luz. Cuando los llamé, él no tenía hijos, pero los bendije y se multiplicaron. Ya, no. Este versículo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que eliminarlo. Vamos a buscar ese versículo que dice, ¿verdad? Porque vuestras transgresiones han hecho divisiones entre mí y vosotros, ¿ya? Porque, porque vuestros pecados han hecho separación. Ahí está, ¿ya? Sería entonces Isaías 59:2. Es 59, ahí está. Yo me he equivocado, ¿ya? Isaías capítulo 59, versículo número 2. ¿Ya? Entonces, veamos lo que dice acá Isaías 59:2. A ver. Dice, porque vuestra iniquidad han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces, tiene que ver, ¿verdad?, con la tercera subdivisión. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad?, que una de las consecuencias del pecado es apartar el favor de Dios. Entonces, el pecado hace con que Dios se aparte de nosotros, hace con que Dios esconda, ¿verdad?, su rostro de nosotros. Ahora, fíjense ustedes que todas las divisiones, ¿verdad?, de este sermón temático tienen que ver con el tema, ¿ya? Las consecuencias del pecado. Primera división, desasosiego del alma, turbación, turba a la persona. Segunda, lleva una pendiente peligrosa, una bola de nieve. Tercero, aparta el favor de Dios. O sea, todas tienen que ver con el tema. Y yo he sacado, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, he desarrollado el mensaje del tema y no del texto. El texto solamente me dio el tema. Esto se llama, ¿verdad?, entonces sermón temático. ¿Ya? Bien. Vamos a ver más un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver más un ejemplo. Veamos Proverbios capítulo 15, verso 29. ¿Ya? Vamos a borrar acá entonces para ver otro ejemplo más ahora de sermón temático. Recuerden que el sermón temático entonces sale división y todo el desarrollo del tema, no del texto. El texto solo me da el tema, nada más. ¿Ya? Todo el desarrollo del mensaje, ¿verdad?, sale de el tema. Bien, vamos entonces, dijimos, a Proverbios 15:29. Tenemos acá Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. ¿No está mal escrito? Está mal escrito. Vamos a ponerlo acá mejor entonces. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Ya? Entonces lo colocamos acá. Es un texto interesante, es un texto bonito. ¿Ya? Proverbios capítulo 15, versículo 29. Mira lo que dice acá. Jehová está lejos de los impíos. ¿Ya? Dios está lejos de aquellas personas malas. Pero él oye la oración de los justos. ¿Ya? Entonces, yo después de estudiar varias veces y leer este texto, ¿verdad?, llego a la conclusión de que Dios oye la oración de los justos. ¿Ya? Entonces mi tema sería, ¿verdad?, la oración que Dios escucha. ¿Ya? Ponemos acá, la oración que Dios escucha. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? ¿Ya? Este tendría, ¿verdad?, un propósito de consagración, porque nos lleva a orar, ¿ya? A ver sobre la importancia, a hablar sobre la importancia de la oración. Ya, Proverbios capítulo 15, basado en Proverbios capítulo 15, verso 29. ¿Ya? Introducción, dejo un espacio para introducción, comienzo con mi primera
división. Voy a sacar las divisiones del tema. El texto solo me arrojó el tema, pero las divisiones yo las saco del tema. La oración que Dios escucha, ¿ya? La oración que Dios escucha, ¿ya? Dios escucha la oración de los humildes, ¿ya? Dios escucha, ¿ya? La oración hecha con humildad, ¿ya? Dios escucha la oración hecha con humildad. Estamos hablando de la oración que Dios escucha, ¿verdad? Dios escucha la oración hecha con humildad. Y para reforzar esta idea de la primera división, ¿verdad? Coloco la letra A. Voy a poner un texto bíblico que pruebe que Dios escucha la oración hecha con humildad. Basado en Lucas capítulo 18, verso 13 al 14. Vamos allá, vamos a ver ese texto. Lucas capítulo 18, ¿ya? Veamos, Lucas capítulo 18, ¿ya? Dijimos cuál era. Versículo 13 al 14, donde habla de la parábola del fariseo y el publicano. Dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicia a mí, pecador. Os lo digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús, ¿verdad? En esta parábola muestra el contraste, ¿verdad?, entre un fariseo que se sentía justo, ¿verdad?, que creía que por sus obras de dar diezmo, de estar siempre en el templo, ¿verdad?, qué sé yo, de observar, ¿verdad?, la halajá, las leyes, ¿verdad?, rituales que tenían los judíos, ¿verdad?, él ya era salvo. Pero había un fariseo, había un, perdón, un publicano que sabía que era pecador, que sabía que era indigno, ¿verdad?, que fue delante de Dios al templo con humildad, ni siquiera quería alzar la cabeza. ¿Ya? Entonces Jesús dice, ¿verdad?, ¿cuál de los dos salió justificado delante de Dios? Aquel que se humilló. ¿Ya? Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver este texto con el tema. Dios escucha la oración hecha con humildad. Por lo tanto, este texto, ¿verdad?, refuerza la idea de la primera división. Dios escucha la oración hecha con humildad. Segunda división de mi tema, ¿ya? Recuerden que las divisiones salen del tema, ¿ya? Yo a través de un análisis, ¿verdad?, de pensar, ¿verdad?, en el tema, voy sacando las divisiones, ¿ya? ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Primero Dios escucha la oración hecha con humildad, ¿ya? La segunda, ¿verdad?, oración que Dios escucha es aquella que aquella que aquella que permanece en comunión con Él. O sea, Dios escucha aquella oración, ¿verdad?, que es hecha con intimidad, en comunión con Él. ¿Ya? Si nosotros estamos en comunión con Él, ¿verdad?, Dios escucha esa oración. Si nosotros mantenemos, ¿verdad?, una comunión con Él, ¿verdad?, no esporádicamente, sino diaria, ¿verdad?, los 7 días de la semana, los 365 días del año, Dios escucha esa oración. Y voy a reforzar mi idea, ¿verdad?, en Juan, ¿ya?, capítulo 15, versículo 7, para reforzar la idea de lo que estoy hablando. Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, veamos. Verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira lo que dice Jesús, si permanecéis en mí. ¿Está hablando de qué acá? De comunión, de intimidad. O sea, si usted permanece en Dios, ¿verdad?, y procura y lucha, aunque somos pecadores, aunque somos fallos, dice que todo lo que usted pida será hecho. Ya, esa es la garantía que da Jesús. Por lo tanto, este texto, ¿verdad?, refuerza la idea del segundo punto, ya basado en Juan capítulo 15, verso 7. Y fíjense ustedes que las divisiones tienen todas que ver con el tema, la oración que Dios escucha. Es el tema, ¿ya? Primero Dios escucha la oración hecha con humildad y aquella que permanece en comunión con Él. Y tercero, ¿ya?, tercera división, ¿ya?, estamos hablando de la oración que Dios escucha, ¿ya? Dios escucha la oración de los afligidos. Y voy a reforzar mi idea, ¿ya? Coloco el número, la letra ahí, ¿verdad?
¿Ya? Salmo 102, 17. Salmo 102, verso 17. Veamos, vamos allá. Vamos al Salmo 102, versículo número 17. ¿Ya? Dice, ¿habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos? Ahora veamos una versión a esta Reina Valera, sí. 102, 17. Dice que Dios considera la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. O sea, tiene que ver entonces con la tercera división, que Dios escuche la oración de los afligidos. Ahora, vuelvo a repetir, reiterar, ustedes pueden reforzar las divisiones principales o las subdivisiones, ¿verdad? Con más texto bíblico, con más ejemplos, con más ideas que a ustedes se les vengan a la mente, ejemplos, ¿verdad? Ilustraciones, hechos, anécdotas, etcétera. ¿Ya? Bien, con estos ejemplos acá entonces, como yo le he mostrado, ¿verdad? Estos son sermones temáticos, ¿ya? Sermones temáticos que el desarrollo, ¿verdad? Estos tipos de sermones salen, ¿verdad? Del tema y no del texto. El texto solo me arroja el tema. El ejemplo que hemos visto hoy día entonces son de sermones temáticos. Muy bien, amados hermanos, esperando que esto haya esclarecido, ¿verdad? En parte nuestro estudio hoy de lo que son los sermones temáticos, lo que son las divisiones, las subdivisiones. Y en la próxima clase entonces vamos a estar hablando acerca de los sermones textual analíticos, ya aquellos sermones que las divisiones ya salen del propio texto, incluso el tema. ¿Ya? Shalom Ubrajá, Shabuató, Paz del Señor, buena semana, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.